Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros telespectadores aquí a 7 Televisión en 7 Televisión Andalucía. Un programa, el de hoy, de Andalucía Paranormal, en el que vamos a irnos a un lugar, al balneario de Puda. Ya les cuento dónde está esto. Nos vamos con el grupo Cero. Seguimos con una investigación en torno a las películas malditas. A mí es un tema que me encanta. El cine maldito, las películas malditas. Vamos a ver qué hay de ello en un tema que me habéis pedido mucho en ese correo electrónico en andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, y ya veis, lo que nos proponéis lo tocamos. E igualmente una película, la de hoy, La Bruja, tela. Bueno, pues es el contenido de este programa de Andalucía Paranormal. Comienzo con una editorial importante, porque llegamos a una época del año en la que comenzamos a mirar un poquito hacia adelante, comenzamos a mirar hacia el verano, y fíjense que queda todavía, y yo ya estoy planificando las próximas investigaciones. Las lluvias de estos meses atrás hacen que sea inviable en muchas ocasiones investigar, pero uno siempre tiene la ilusión de investigar. Y yo esa ilusión la mantengo como si fuera el primer día. Porque particularmente a mí el hecho de estar en un sitio con los equipos desplegados, grabar aquí, grabar allí, es algo que me gusta mucho. Hace unos meses investigaba con mi buena amiga Laura Falcó para su programa de televisión, junto con Lorenzo Fernández, dos buenos amigos del Colegio Invisible, y nos metíamos en diferentes sitios privados, casas privadas, y también en un sitio lleno de misterio. La dificultad es conseguir que hoy día una familia te abra las puertas de su casa para investigar dentro. Ese es el misterio, ese es el gran reto. Nosotros lo hemos logrado. Pero también te sigue mostrando la de cortapisas que tiene el mundo del misterio a la hora de: a mí me pasa esto en mi casa, pero no me grabes que van a decir que yo se me ha ido la cabeza. No me grabes que... Y es una pena, porque estas realidades suceden. Yo he investigado para ayuntamientos, yo he investigado con la policía. Eso está ahí, no me lo puede negar absolutamente nadie. ¿Y por qué negarlo? ¿Por qué nos tiene que dar corte o vergüenza una cosa que es verdad? El mundo del misterio hace décadas era más marginal. Uy, mira, a este le gustan los fantasmas, uy, a qué le gustan los ovnis. Te miraban como un bicho raro. Hoy no. Hoy es un nicho televisivo que tiene muchos espectadores. Yo estoy agradecido a las miles de personas que se unen al programa en televisión, en streaming o a través de la página web, y que ven este programa. Pero vamos a tener que ir cortando con ese rollo de: yo no salgo en la tele porque es que me van a tomar por loco, por loca. Yo, uy, qué vergüenza. La cámara no se ha comido a nadie. Y de alguna forma hacer esto más normal, normalizarlo, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Vamos a normalizar el misterio. Investigué con Laura Falcó, me lo pasé estupendamente, probamos un montón de maquinitas, ella y yo, que somos dos apasionados de las máquinas que utilizamos para captar y para grabar todos estos fenómenos paranormales, y de alguna manera, bueno, que sepan que aún queda esperanza para el mundo del misterio, siempre y cuando se venza esa barrera de la vergüenza, del miedo o del qué dirán, y sigamos trabajando por el misterio. Comenzamos este programa yéndonos con el grupo Cero. Se escribe con Z, yo lo digo con C. Grupo Cero, al balneario de Puda. Comenzamos. El antiguo balneario de la Puda, construido a orillas del río Llobregat, es una imponente construcción que poco a poco ha ido marchitándose en el tiempo. Este lugar tampoco ha podido escapar de la sinrazón destructiva de algunos desalmados. Pero dejemos a un lado el presente y vamos a remontarnos a sus orígenes.
Debido a un terremoto en el siglo XVIII, brotaron aguas sulfurosas en la zona donde hoy se erige el balneario. Aprovechando este manantial y atribuyendo beneficios medicinales a estas aguas, en 1829 se empieza a construir 2 edificios, uno a cada lado del río, destinados a ofrecer baños termales. Los promotores de esta idea fueron el médico Antoni Coca i Rabassa y Salvador Garriga, un sastre. Pero por falta de fondos, las obras se paralizaron por ausencia de materiales. Salvador, falto de dinero, decidió quitarse la vida. Fue su hermano quien, asociado con otros 2 socios más, continuó con las obras, finalizándolas en 1834. Pero un año antes hubo otra muerte, en esta ocasión ocurrida sobre el terreno. En 1833, Antonio Figueras, una importante personalidad, muere al ceder una baranda de las obras, precipitándose al río. Esta sería la única muerte contrastada en el lugar. Los baños permanecieron activos hasta que 2 crecidas del río, en 1842 y 1843, destrozaron ambos edificios, quedando completamente abandonados. En 1845 comienza un nuevo y ambicioso proyecto tras la compra del terreno y los ruinosos baños. Los promotores fueron el psiquiatra Antoni Pujadas Mayans y el comerciante José Orial Negrebernis. Se comienza a construir el que pretendía fuera el balneario más grande de Europa, pero solo se termina construyendo una parte del complejo. Y es que el complejo iba a ser destinado en parte como balneario, así como manicomio, de forma simultánea. Los baños se ampliaron a finales del siglo XIX, siendo muy populares hasta principios del XX, donde la burguesía de la ciudad acudía a disfrutar de los baños y la tranquilidad que ofrecía la zona. Al estallido de la Guerra Civil, el balneario sirvió de acogida a civiles que huían de las zonas de conflicto. Al acabar la contienda, siguió funcionando como balneario, hasta que una última crecida del río, allá por 1958, destruyó las instalaciones, quedando todo abandonado a su suerte. Sin embargo, el enclave es famoso en lo que se refiere a actividad paranormal, destacando sobre otros por la gran captación de psicofonías en su interior. Pero, ¿qué favorece todo esto? Quizá tenga que ver la intensa actividad de sectas que han operado y operan en la zona, haciendo de la capilla su lugar favorito para los ritos. Comenzamos la investigación. Tomamos rumbo a la capilla del balneario. Previamente hemos posicionado una cámara de vigilancia en el sótano, lugar donde se tomaban los baños de aguas termales. Cualquier anomalía que aquí ocurra será registrada por la cámara. Pero volvamos a la capilla. En este lugar del balneario hay testimonios que hablan de reuniones de sectas realizando misas negras y extraños ritos de carácter diabólico. Decidimos abrir la jornada de investigación con una prueba de captación psicofónica. Desplegamos los aparatos y acompañaremos la sesión con la bola de plasma. ¿Hay alguien aquí en esta capilla? Si hay alguien, ¿podría interactuar con la bola? ¿Podrías tocar la bola como lo hago yo? ¿Se han hecho algún tipo de rito satánico aquí en esta capilla? ¿Podrías tocar la bola para decir que sí? O quizá te podrías manifestar aquí con nosotros, que te veamos. ¿Podrías presentarte? Queremos conocerte. Todo parece transcurrir dentro de los parámetros normales, pero a continuación hace aparición un extraño orbe que destacamos por su anómala trayectoria. Toca la bola si estás aquí con nosotros. El orbe comienza con una trayectoria totalmente normal, como puede ser la de una partícula en suspensión, pero hace un cambio de ritmo, disminuyendo la velocidad, quedándose suspendida por unos momentos y descendiendo. Esto es común si fuese un insecto, pero como veis, no hay aleteo y es un cuerpo casi esférico. Momentos antes de este orbe, en la esquina inferior derecha, algo llama nuestra atención. Un cuerpo oscuro y de pequeñas dimensiones impacta a toda velocidad con el altar, terminando por caer en picado. La única explicación que encontramos a esto es que sea un insecto de considerables dimensiones, que se ha dado de bruces con la superficie. Decidimos continuar con una prueba de PSB7, aparato que siempre da buenos resultados. Esperamos tener más interacción que en la prueba anterior.
Me posiciono próximo al antiguo altar, o mejor dicho, a lo que queda de él, y proseguimos. ¿Eres capaz de vernos? ¿Podrías tocar cualquiera de estos dos aparatos, por favor? Si han hecho algún tipo de rito satánico, ¿podrías tocar el aparato de la antena? ¿Es que acaso no quieres que estemos aquí en la capilla? ¿Te molesta? Entra ahora una brisa súper fría. Puede que sea el aire, pero ha entrado. Por ahí. Y ha dado. Sí, tiene que ser el aire, tiene que tener explicación esto, pero lo apunto por si acaso. Aunque una simple brisa es, casi con total seguridad, un fenómeno totalmente natural y explicable, hay veces que tiene relación con fenómenos inexplicables. Recordemos lo ocurrido en el reportaje número 16. Acaba de entrar una brisa fría. Y me ha dado en el cogote. Se acaba de girar, aire de repente. Chicos, En esta ocasión, la brisa de aire repentina fue precedida por una serie de fenómenos inexplicables, los cuales constaron de una serie de pasos desconocidos y la activación de uno de los sensores de movimiento. Por esta serie de hechos, siempre hay que destacar fenómenos de este tipo, aunque puedan ser completamente explicables. dicen que aquí falleció una persona, ya que esa persona se apoyó en una barandilla y se cayó. Se llamaba Antonio Figueres. Antonio, ¿estás aquí con nosotros? El ruido blanco es constante, completamente lineal. Ninguna voz parece haber hecho un intento de modulación. Tampoco hay interferencias de radio, las cuales favorecen a las supuestas entidades la modulación y posterior creación de palabras. Decido apartarme del altar, a ver si así conseguimos respuestas a nuestras preguntas. ¿Quieres que me mueva por la capilla? ¿No quieres estar cerca del altar? ¿No te gusta estar aquí por algún motivo en especial? ¿Quieres que vayamos a otro sitio? ¿Sabríais decirme si aquí falleció alguien más aparte de Antonio Figueres? Entiendo que es posible que no puedas hablar por este aparato, pero sí creo que puedes dar un golpe o tocar alguno de los aparatos que hay en el altar. ¿Te puedes comunicar así con nosotros, dando un golpe o tocándonos? Toca el aparato de la antena. Pese a nuestra insistencia, ninguna voz hace aparición, algo que nos resulta muy extraño. Decidimos movernos a uno de los corredores contiguos. En este lugar se dice que hay cierta actividad, por ello que nos desplacemos aquí. Vale, dicen que en este pasillo hay cierta actividad. ¿Es cierto? Si es cierto que aquí hay actividad, ¿podrías decirnos algo? Cuanto apenas se aprecia, pero una extraña y duradera voz se acaba de formar. Tenemos que aplicar ciertos filtros al audio para desenmascararla. Así podemos comprobar que se trata de una voz que salta entre varias frecuencias y, aunque no se entiende lo que dice, parece un desgarrador lamento. ¿Es cierto que este lugar funcionó como albergue de refugiados en la Guerra Civil Española? ¿Queda alguno de esos refugiados aquí?
Hemos venido de muy lejos a hablar contigo, a comunicarnos contigo, para saber cómo estás. ¿No nos vas a decir nada? Tenemos entendido de que aquí han hecho ritos de carácter satánico. ¿Es cierto? ¿Hay alguna entidad oscura o similar por aquí? Viendo que la interacción es nula, decido usar un poco la psicología inversa, con la esperanza de que esto incite a ciertas entidades oscuras a interactuar con nosotros. Si hay alguna entidad oscura aquí, quiero que sepa que no queremos hablar con ella. No hace falta que se manifieste de ninguna forma. Pero mi improvisada estrategia no surge efecto. Decido pasar el dispositivo a mi compañero y así comprobar si él sirve de mejor canalizador. ¿Es cierto que aquí se ha hecho magia negra o ritos satánicos? ¿Puedes mover la ventana que tenemos delante? ¿Puedes cerrar esa hoja? Si la mueves, será una prueba de que estás aquí, de que existes. Parece que decía vale. Tal cual afirma Juanjo, parece decir vale. Y no solo una vez, sino en 2 ocasiones. Pero para ello tienes que cerrarla en este instante. Ciérrala, por favor, delante nuestra, que lo veamos. En este mismo pasillo nos topamos con un extraño habitáculo. Este me llama poderosamente la atención y le pido a Juanjo que se interne aquí para continuar con la prueba. ¿Es posible que estés aquí escondido? ¿En la guerra civil ocurrió algo trágico aquí? En la guerra civil trasladaron heridos aquí. La sesión de PSB-7 da resultados bastante nulos. Esto nos sorprende, ya que este enclave tiene una gran fama de actividad. Volvemos a la capilla, y aquí posicionamos una cámara de vigilancia de espectro completo, la cual ve un rango de luz que escapa al ojo humano. Tomamos rumbo al sótano, pero de camino allí, mientras vamos conversando sobre el lugar, algo nos alerta. Fíjate, la placa que había ahí de... ¿Has oído un portazo? Sí, un portazo parecido. Viene de allí, ¿eh? ¿Puedes repetir el portazo? ¿Dónde lo has oído tú? Venía de allí. ¿De allá? Sí, sí, justamente para donde estamos yendo. ¿Eso significa de que estás en esa parte del balneario? ¿Podrías repetir el golpe? ¿Será un sí? ¿O simplemente ha sido el aire? No se repite ningún golpe a pesar de nuestras peticiones. Al no poder comprobar que tenga naturaleza inteligente, no podemos afirmar ni desmentir que sea un hecho paranormal. Continuamos rumbo al sótano. Descendemos varios niveles por las escaleras y llegamos a los majestuosos baños. Aquí comenzamos con el despliegue de aparatos. Uno a uno, de forma estratégica, vamos posicionando los sensores de movimiento. Luego, en completa oscuridad, procedemos a realizar una sesión de captación de psicofonías. Hola, ¿hay alguien aquí conmigo? Apenas ha comenzado Juanjo con la prueba cuando llegan las 2 primeras psicofonías. La segunda de mejor audición que la primera, pero ambas vienen de forma seguida. No estamos obteniendo muchas respuestas. ¿Hay algo que impide que os comuniquéis con nosotros? ¿Puedes decirme cuál es tu nombre?
Antonio, ¿es cierto que aquí falleciste porque caíste desde un balcón? Dicho silbido aparece sin que Juanjo lo escuche. Este no tiene explicación aparente, y su naturaleza es desconocida. Por razones obvias, no es mi compañero el causante. Pero entonces, ¿de dónde procede? Si quieres decir algo, puedes aprovechar y dejar un mensaje en la grabadora. Estoy completamente solo aquí. Mi compañero está en la otra punta. ¿No quieres hablar conmigo? ¿Es cierto que esto fue usado como refugio, como albergue para refugiados en la guerra civil? ¿Falleció gente aquí? ¿O es todo un mito? ¿Me puedes decir el nombre de la persona que falleció precipitándose al vacío desde un balcón? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Sabrías decirme cómo me llamo? Dos voces quedan plasmadas en el audio. Creemos haber descifrado parte del mensaje de una de estas voces. Si no quieres que estemos aquí, puedes hacer una señal y nos marcharemos. Tengo entendido que uno de los dos precursores de que aquí hubiese unos baños termales se suicidó, se quitó la vida debido a que no tenían fondos para continuar la construcción. ¿Cómo se llamaba a esa persona? ¿Cuál era el nombre de ese hombre que se quitó la vida? Sigo insistiendo con múltiples y variadas preguntas, pero no capto nada. Juanjo, sin embargo, sigue captando extraños mensajes. Creemos que aquí ya no queda nadie, porque nadie se comunica con nosotros. La voz parece pronunciar algo que no hemos sido capaces de interpretar. Volvamos a escuchar el audio de nuevo, esta vez filtrado. Antonio Figueres, ¿estás aquí? ¿Quieres dejar algún mensaje a la grabadora? Salvador, da una señal, por favor, si estás aquí. Nada. A pesar de nuestra insistencia, no captamos nada más. ¿Tienes algún mensaje para alguno de nosotros? Abandonamos la prueba y nos reunimos en la zona de los baños. Mientras preparamos la siguiente prueba, una voz que escapa a nuestros oídos se plasma en el audio de la cámara. La sesión anterior de Spirit Box nos ha dejado muy mal sabor de boca, así que decidimos repetirla, a ver si en el sótano tenemos mejor suerte. Nos gustaría hablar contigo. ¿Es posible que hables aquí, a la Ghostbox, a esta altavoz? ¿Podrías dar algún tipo de señal, por favor? ¿Serías capaz de hacer saltar alguno de los detectores que hemos puesto en este pasillo? Te oigo algo, ¿Podrías acercarte al aparato este de la antena y tocarlo, por favor? ¿Ha hecho un sí? Me parece de la voz. Toca ese aparato, por favor. Antonio, ¿podrías decirnos desde qué balcón caíste? Aquí. Se ha escuchado un hombre. Sí. Las voces son bastante claras, muy bien moduladas. Se trata de dos voces, la primera de carácter infantil.
La segunda, una voz de hombre adulto. Pero, ¿qué quieren decir con sus mensajes? ¿La primera voz hace alusión a nosotros? ¿O quizá dice que la segunda entidad que se pronuncia tiene amistad con el citado Antonio? Si eres Antonio, ¿puedes tocar o pasar frente a alguno de los sensores de movimiento, por favor? O si eres Salvador, ¿puedes venir por alguno de los pasillos y hacer saltar algún sensor de movimiento? Si no eres ninguna de estas dos personas, por favor, dinos cómo te llamas. De nuevo, una voz modulada a la perfección nos responde. Viendo que la prueba está siendo más productiva que la anterior, me animo a dirigir la sesión. Juanjo me pasa el aparato y continuamos. ¿Es posible que quieras hablar conmigo? Solo tienes que tocarlo así. ¿Puedes hacerlo? ¿Eres capaz de tocarlo como yo? Alargamos la prueba de PSB7 al máximo, pero las voces se van apagando y cesan por completo, por lo que vemos inútil continuar y decidimos zanjar la prueba en el sótano. Ascendemos a la superficie y colocamos una cámara de vigilancia en uno de los corredores. Acto seguido, nosotros nos movemos a una estancia alejada, la cual está rodeada de antiguas habitaciones. En el centro colocamos de nuevo la bola de plasma. Esta cumple dos funciones. Es una fuente de energía, así como también focaliza los rayos de electricidad en un punto al ser tocada la esfera de cristal. Durante los preparativos, escuchamos un ruido de procedencia desconocida que nos alerta. Hemos escuchado un ruido. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Puedo escuchar algo? Por aquí, lejano, piso de arriba quizá. ¿Podrías repetir otra vez ese ruido? ¿Has sido tú esta vez también? Te invitamos a que vengas aquí con nosotros. ¿Otra vez? ¿He oído algo? ¿Qué se oye arriba? Se ha ido como por arriba, ¿eh? Los ruidos nos desconciertan, en especial el que se ha escuchado tras mi petición. Aunque no se capta en la cámara, podemos escuchar un ruido constante que no sabríamos describir. Es que se oye algo. Se oye algo, sí. ¿Hay alguien en el piso de arriba? Vale, me gustaría que vengas aquí con nosotros y toques esta bola como yo lo estoy haciendo. Tócala, por favor. Un extraño mensaje es captado por la grabadora de Juanjo, y es posible que nos dedique dicho mensaje. Nos gustaría saber si fue en esta parte del edificio donde cayó al río Antonio Figueres. No veo nada, voy completamente a oscuras y no veo absolutamente nada. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Antonio Figueres está aquí? Me gustaría saber si Antonio está aquí. O Salvador. O cualquier otra entidad. Pero necesito una prueba. Necesito una prueba, por favor. Creo que se ha escuchado un golpe.
¿Es cierto que este lugar sirvió para acoger refugiados en la guerra civil? Si es que sí, ¿puedes tocar mi mano derecha esta luz roja? ¿Eres uno de los refugiados que se alojaron aquí en plena guerra civil? ¿Qué haces aquí si eres uno de ellos? ¿Por qué no te has ido? Estoy escuchando ruidos. Es aquí cuando una nueva psicofonía es captada. La voz se mezcla con los ruidos que realiza Juanjo al sacar la linterna. Para oídos poco entrenados es difícil localizar la voz, pero una vez lo consigáis la escucharéis sin problemas. La interpretación ya es algo más personal. ¿Eres uno de los refugiados que se alojaron aquí en plena guerra civil? ¿Qué haces aquí si eres uno de ellos? ¿Por qué no te has ido? ¿Es cierto que en la capilla se realizaban ritos satánicos? Se oye un ruido. No sé si será mi compañero Juanjo viniendo. Aunque creo que viene Juanjo debido a que escucho aproximarse a alguien, él no es. Por la entrada no aparece nadie, pero sí que capto una posible psicofonía que da un dato curioso. O al menos eso creemos entender. Escuchemos. Se oye un ruido. La voz es sutil, pero creemos entender su mensaje. Y, casualidad o no, frente al balneario hay un puente donde pasa la autovía. ¿Se referirá a este? ¿Qué hay allí? O deberíamos decir, ¿qué sucedió allí? ¿Sabes en qué año se construyó este balneario? Nos vamos a ir. Así que si quieres comunicarte con nosotros o decirnos algo, aprovecha porque nos vamos ya. Este reportaje ha sido ligeramente de menos duración que anteriores. Esto se debe a una escasa interacción durante la investigación. Ningún sensor de campos electromagnéticos o de movimiento ha dado lectura anómala o ha detectado anomalía alguna. Que suceda esto es lo lógico y normal. La captación de fenómenos, aunque a los seguidores de esta materia os parezca algo común y fácil de registrar, no lo es. Cuando vosotros veis un reportaje nuestro, donde captamos una serie de 4 o 5 registros anómalos, esto es fruto de una larga jornada de horas y horas, de preguntas a la nada, de peticiones de interacción y de repetir, casi en bucle, la misma pregunta. Todo esto para captar, o no, una sola, y siempre supuesta, evidencia. El hecho de no tener casi evidencias, o tal vez ninguna, en lugares de fama, no significa nada. Aunque tanto nosotros, así como todos los demás grupos, llamamos investigación a las pruebas de campo, es un término erróneo. Las investigaciones exhaustivas son fruto de seguimiento de meses, incluso de años, en un mismo lugar. Solo así se puede determinar la fenomenología de un enclave. Pero en enclaves tan alejados de nuestras ciudades es imposible hacer seguimientos exclusivos. Y es que con una sola investigación puede ocurrir que apenas haya interacción, y, curiosamente, pasadas unas horas o días, la ausencia de fenómenos den un giro de 180 grados, y el lugar pasa a ser un enclave que hace justicia a su fama. Durante esta jornada de investigación nos ha ocurrido algo que es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. A pesar de que no hemos obtenido interacción in situ, cuando nos aproximábamos al final del reportaje, una voz clara ha podido ser escuchada por Juanjo y uno de los acompañantes. Esta voz, aunque no ha podido ser registrada por nuestras cámaras o grabadoras, ha sido tan sumamente evidente que ambos han coincidido al momento de que se trataba de una voz femenina. No hace falta decir que allí estábamos completamente solos, y la voz es un fenómeno totalmente imposible desde nuestro entendimiento.
Toda una jornada sin interacción en directo y, de repente, la actividad hace acto de presencia sin pedirlo. Desconocemos a qué leyes obedecen estos fenómenos. Una teoría que barajamos es la extendida creencia de que la fenomenología se incrementa en torno a unas horas comprendidas, en concreto sobre la madrugada. Pero imposible por el momento saber si esta teoría es la acertada y los posibles porqués de este patrón. En lo que respecta al campo psicofónico, sí que parece que el lugar es bastante activo. Aunque los registros sonoros captados han sido de segunda y tercera clase, su número ha sido cuantioso. Limpiar los audios ha sido una tarea muy complicada, así como la interpretación de las voces. Algunas de estas se nos han resistido, y no hemos sido capaces de descifrarlas. Otras sí que hemos podido haberlas interpretado. Como siempre decimos, las interpretaciones son aproximadas y siempre a nuestro entender. Aunque hayamos analizado a fondo los registros, vosotros podéis sacar vuestras propias interpretaciones de las mismas. La PSB-7 es un aparato muy útil para el investigador, pero, aunque suele dar buenos resultados, no siempre es así. En la primera parte, en la capilla, no hemos captado nada destacable. Ha sido al desplazarnos al pasillo cuando captamos algunas voces que merecen la pena. Pero hasta que no nos hemos movido a los sótanos, no hemos registrado voces de gran calidad. Aún así, los positivos captados con el aparato han sido escasos y de poca relevancia. Habría que realizar un exhaustivo seguimiento para descubrir si dicha escasez de voces ha sido casualidad, o por el contrario, es el lugar el que no favorece este tipo de prueba de transcomunicación. En un momento dado, la cámara de vigilancia que hay posicionada en uno de los pasillos de la planta baja capta una serie de sonidos desconocidos. En un primer momento, son sutiles. Estos aumentan poco a poco, intuyéndose lo que parecen pisadas y sonidos de algo o alguien moviéndose. Y, finalmente, los sonidos son tan próximos que parece que hay alguien muy cerca de la cámara. El audio ha sido filtrado ligeramente para facilitar su escucha. A pesar de los filtros, hay sonidos que cuesta interpretar qué son, pero no cabe duda de que algo se está moviendo en las proximidades de la cámara. Podríamos ser nosotros, pero no aparecemos en escena hasta pasado largo tiempo para recoger la cámara. Sí es cierto que se oye lo que creemos son nuestras voces en algún punto de los exteriores. Pero los sonidos son muy cercanos. Solo hay un punto desde el que podríamos haber alterado la videovigilancia, y ese sitio sería desde la capilla, nuestro campamento base. Lo que ocurre es que la línea de tiempo seguida por nosotros no cuadra con los hechos registrados por la cámara. Movemos estos hechos al cajón de posibles evidencias que no podemos explicar por falta de información y datos. Durante la jornada de investigación hemos presenciado multitud de ruidos. Creo que se ha escuchado un golpe. Como siempre decimos, los ruidos y golpes pueden ser explicados por fenómenos totalmente naturales, como es el aire azotando un edificio ruinoso como es este. A mí hay un tema que me apasiona, que son las películas, el cine. No les puedo decir lo mismo de las películas de terror porque miedo no me dan. Pero bueno, el pellizquito uno se lo lleva. Hoy vamos a hablar en nuestro siguiente apartado de películas malditas. Películas que el cine guarda con celo porque en torno a ellas ocurrieron hechos que son desconcertantes. Nos vamos a conocer algunas, solo algunas de ellas. Hablamos de películas malditas,
Seguramente has escuchado hablar de rodajes en los cuales se convirtieron en una auténtica pesadilla para sus actores y para todos aquellos que tuvieron que ver algo con esa producción, con esa grabación, con esa película, porque le persiguieron las desdichas, las muertes, los accidentes, las desgracias. Pues de todo ello vamos a hablar. Y hay películas que se pueden venir a la mente: El Exorcista, La Semilla del Diablo, Poltergeist, El Cuervo. De todas ellas hablamos porque aún encierra un misterio que en muchos casos no se ha podido desvelar. La película por antonomasia del género de terror, pero también con una serie de hechos alrededor muy extraños, es la película El Exorcista, donde la historia nos habla de Regan, una niña de 12 años que poco a poco va siendo poseída por una fuerza sobrehumana, y su madre, aterrorizada, recorre varios centros médicos en busca de ayuda. Nadie, nadie parece entender lo que le ocurra desde un punto de vista médico. Ante la impotencia de no poder ayudarla por la vía científica, decide ponerse en contacto con un sacerdote especializado en psiquiatría. Y este le advierte que lo que le ocurre a Regan realmente es una posesión demoníaca. La única forma de ayudarla es realizándole un exorcismo. Seguramente este título es conocido por muchas personas que han tenido la oportunidad de ver la película, pero también es verdad que en su rodaje tuvieron lugar diferentes sucesos extraños que ocurrieron y que hizo que, por ejemplo, dos de los actores principales murieran en extrañas circunstancias antes del estreno. Se trata de Jack McGowran y Vasiliki Mariliagos. Además, otros 7 miembros del equipo fallecieron y varios familiares también. Tal es el miedo que se le tuvo a seguir la producción que el director, William Friedkin, contactó con un cura para que bendijese el rodaje. Sin embargo, lo que realmente dejó helado a todos fue el incendio que se produjo en el decorado de la casa donde se grabó la película. El fuego redujo todo a cenizas, excepto una zona. Os podéis imaginar, la habitación donde estaba la niña poseída, que no sufrió ningún daño, no sufrió ningún tipo de desperfecto. ¿Casualidad? El expediente Warren, El Conjuro, también es otra de esas películas singulares, porque es una de las sagas más taquilleras de los últimos años. La película forma parte del universo Warren, donde nos cuentan las historias reales que vivió este matrimonio norteamericano durante décadas, enfrentamientos con fuerzas diabólicas, entre las que se incluyen, por ejemplo, sagas o series de películas como La Monja o La Muñeca Annabelle. Pero más allá de si se decide creer lo que cuentan Ed y Lorraine Warren, lo cierto es que muchas de las películas siempre han estado bajo un manto de terror y de hechos paranormales. También son consideradas películas malditas por los fenómenos paranormales que ocurrieron en su grabación. Algunos ejemplos son interferencias entre las llamadas de los miembros del equipo y la familia real en la que se basa la película, o por ejemplo, cómo la protagonista afirmó que su cuerpo apareció con numerosas heridas sin recordar haberse lastimado. También se habló de apariciones extrañas y de marcas en el ordenador donde se guardaba el guión. Igual que en el caso anterior, el hotel donde se hospedaba acabó incendiándose, en extrañas circunstancias, aunque esta vez no hubo que lamentar heridos. Incluso el director de La Monja llegó a afirmar que estuvo en una habitación hablando con 2 compañeros. Estos no eran parte de la producción. Nadie los conocía. Nunca se les volvió a ver. Y se cree que se trataba de 2 fantasmas. Nada más y nada menos. La Semilla del Diablo es otra de esas películas malditas. Otro clásico del cine del terror más profundo que no estuvo exento de misterios.
una película dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow, que fue grabada en el edificio Dakota, ubicado en Nueva York. Históricamente relacionado con rituales satánicos, brujerías y poltergeist, entre otros. Viendo su historial, no resulta extraño que ocurrieran diversos problemas durante el rodaje. Nada más comenzar, el coproductor tuvo que abandonar el proyecto por un fallo renal grave. Posteriormente, moriría el compositor de la banda sonora original a causa de un coágulo cerebral. Sin embargo, lo más recordado será siempre el asesinato de la mujer de Roman Polanski, la actriz Sharon Tate, cuando ésta tenía solo 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Un asesinato, un caso que tuvo una gran repercusión mediática y que a día de hoy sigue llenando titulares y teniendo de la historia del cine. Los responsables, la secta criminal de Charles Manson. O la película Poltergeist, que es una película que todos recordaremos por aquella dulce niña rubia llamada Caroline, y que es una historia escrita por Steven Spielberg que nos habla de la familia Freelings, que vive de una forma tranquila en su casa de California. Allí es donde la pequeña Caroline disfruta de sus días y logra contactar con los espíritus que rodean el lugar a través del televisor. Desde entonces nada será igual. Precisamente la actriz que interpreta a la hermana de la niña protagonista muere estrangulada por su novio al poco de terminar la película. Si esto no fuera poco, para la segunda entrega aparecen nuevos personajes, un reverendo, un brujo, cuyos actores mueren también, el primero de cáncer de estómago y el segundo al recibir un trasplante. Pero si por algo se gana el título de película maldita, es porque, sumado a estos dos sucesos, que bien podrían ser una macabra coincidencia, la niña protagonista de la primera película, Heather O'Rourke, muere repentinamente de una parada cardiorrespiratoria y numerosas negligencias a nivel gástrico, a nivel de aparato digestivo, que actualmente siguen generando muchas preguntas y muy pocas respuestas. En torno a la película ha habido polémicas, motivadas, por ejemplo, por el uso de esqueletos reales humanos en la grabación, o también algo que, según la actriz, podría haber molestado al mundo de los muertos, que es el uso de esos esqueletos. Recientemente el actor Lou Perryman, que participó en la película, fue asesinado con un hacha en su domicilio a manos de un joven. Son películas malditas. Otra de las que se gana un lugar preferencial en esta lista es Rebelde sin causa, porque escapando del género de terror no podemos dejar de mencionar este clásico del cine, este drama sobre adolescentes que es considerado por muchos expertos como una de las películas más influyentes de la historia. No solo por lo que nos cuenta, o por la aparición estelar de un James Dean que era arrebatador, considerado un ícono del cine, sino también por las numerosas muertes que se produjeron entre los protagonistas. La más reconocible, la de James Dean, el actor protagonista que murió en un accidente de tráfico cuando solo tenía 24 años a bordo de un Porsche, el que él llamaba el pequeño bastardo. A él le siguieron Nick Adams, que murió por sobredosis de medicamentos, aunque en este caso familiares del actor denunciaron que realmente se trató de un asesinato y que a día de hoy sigue sin resolverse. Posteriormente sería el turno de Sam Mineo, que fue apuñalado hasta la muerte cuando regresaba a casa. Y por último, la mundialmente conocida Natalie Wood, que apareció muerta en la isla de Santa Catalina. Su cuerpo fue descubierto flotando cerca del lugar donde estaban en un barco junto al actor Christopher Walken y su marido Robert Warner. Una película realmente también maldita que ha dejado muchas preguntas, muchos interrogantes y muy pocas respuestas. Como por ejemplo El Cuervo, que es una de las historias más famosas y rocambolescas, ya que el actor
que daba vida precisamente al protagonista, muere durante el rodaje por un error fatal. Se trata de Brandon Lee, quien falleció con solo 28 años a causa de un disparo, y durante el rodaje, en la escena en la que Michael Myers debía disparar con un revólver del fogueo, resultó que tiró con una bala de verdad, una bala auténtica en la que el protagonista tristemente perdió la vida. O por ejemplo, en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, en la que Jim Caviezel, actor que interpreta a Jesús de Nazaret, lo pasó realmente mal durante el rodaje. Primero porque se dislocó un hombro al cargar con la enorme cruz de las escenas más famosas, y posteriormente al ser alcanzado por un rayo, por si fuera poco. Finalmente sufrió una neumonía que puso en riesgo su vida, y que son algunas de las películas malditas de este particular panteón de hechos extraños que hoy estamos visitando. Otras películas, El Caballero Oscuro, donde Nolan, el director, es uno de los grandes apasionados de Batman, pero más allá de su éxito, también hay un reguero de desgracias. Por supuesto, el hecho de que Christian Bale fuera acusado de asalto y Morgan Freeman sufriera un accidente de coche son anécdotas si se comparan con el final de Heath Ledger, quien murió por culpa de una intoxicación causada al mezclar medicamentos. O la película Annabelle, en el que hay un tremendo terror con esa muñeca que no causó ninguna muerte, pero que su director, John Leonetti, aseguró haber sido testigo de un fenómeno difícil de explicar. En un momento comentó cómo había visto una marca de una mano sobre un cristal de una ventana y poco después un foco se descolgó e impactó sobre su cabeza. Dicen que un poltergeist, quizás. Y la última película de la que os hablo es La Profecía, porque es una obra maestra del cine del terror. También es una película en la que se dieron varias desgracias. Por ejemplo, el avión que planeaban usar en una escena se estrella y todos los pasajeros mueren, mientras que el actor Gregory Peck fue alcanzado por un rayo, aunque no pasó a mayores. El que lo pasó mal fue un adiestrador de animales que participó en el rodaje y perdió la vida a causa de la mordida de un tigre. O uno de los miembros del rodaje que tuvo un accidente de tráfico en el que pierde la vida. ¿Adivinan en qué kilómetro fue? Se lo digo yo. El 666. ¿Casualidad? Películas malditas que de una forma u otra han sido y son todo un mito dentro del cine de terror y también del cine en el que parece que la realidad es mucho más impactante que la ficción. En nuestro apartado de cine, después de hablar de cine, La Bruja. Imagínense, William es un señor que se va con su familia a un pueblo con el delito de haber acusado de ser pocos cristianos a los miembros de su comunidad. Y a partir de ahí, zapatero a tus zapatos, empiezan a producirse una serie de hechos extraños que tienen que ver con precisamente eso, con la bruja. A mí es una película que me recuerda mucho al Bosque, que ya tiene unos años esa otra película, pero esta tiene tintes evocadores. Vamos a ver el tráiler de esa película llamada La Bruja. ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
Bu. Ahí estás. Bu. Has maldecido a esta familia. ¡Thomasin! ¿Quién anda ahí? Señor Dios mío, escúchame, si tú me ayudas no pecaré. Arrepentido acudo a ti, aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame, si tú me ayudas no pecaré. Arrepentido acudo a ti, aparta todo mal de mí. El mal está en el bosque. Y hasta aquí este programa de hoy de Andalucía Paranormal. Les estoy infinitamente agradecido de que me acompañen todas las semanas aquí en 7 Televisión y que por supuesto cuando este programa acabe, que sigan en nuestra compañía, en la compañía de toda la programación estupenda que tiene esta casa. Yo las espero la próxima semana. ¿Dónde? En Andalucía Paranormal, en 7 Televisión. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio.